buenas noches. Donde quiera que se ame el arte, se ama la medicina y también se ama la humanidad. Nosotros somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El día de hoy vamos a realizar una entrevista direccionada a la ética y la moral dentro de los profesionales de la salud. Es para nosotros un gusto presentarles al doctor David Orozco, especialista en medicina deportiva. ¿Cómo se encuentra en esta noche, estimado doctor? ¿Cómo están, mis estimados alumnos? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre poderles ver, ahora pues de manera virtual y antes pues de manera presencial, siempre muy gustoso de poderles escuchar y ver. Muy amable, doctor. Para comenzar, quisiera saber qué entiende usted por ética y deontología médica. Bueno, estimados alumnos, hablando de lo que es la ética, realmente es la forma en cómo uno se maneja en cuanto a la parte de el desarrollo profesional delante de otra persona. Y la de odontología médica, pues realmente son unas normas que nos rigen para que nosotros podamos practicar de una manera adecuada lo que es la profesión, que en nuestro caso es de son de mucha importancia, tanto la ética como la odontología, de mucha importancia para el respeto y y esta parte profesional en salud que nosotros debemos tener. Listo, doctor, para continuar, en su diario actuar dentro de la práctica clínica, ¿se apega usted a la aplicación de estos códigos y normativas éticas y deontológicas? ¿Cómo está, estimada Zaila? Sí, realmente no solamente creo que mi persona, sino todos los profesionales de la salud en la formación desde las aulas, nosotros fomentamos el respeto al paciente. Y esto, pues, se aplica luego en el cotidiano actuar en la parte ya del desempeño profesional. Creo que, bueno, habrá tal vez alguna excepción, podríamos conversar, pero creo que en la mayoría, todos siempre nos vamos a guiar por por la deontología, las normas deontológicas y por la ética profesional que debemos tener. Buenas noches, doctor. Generalmente, ¿cuál es el código de ética que con frecuencia aplica? ¿Cómo estás, Heidi? Siempre el respeto al paciente, tanto si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, hay que tener mucho respeto, ¿no es cierto? Y también el secreto profesional, que es parte de la deontología, se debe aplicar siempre, ¿no? Nosotros somos como, siempre lo comparo yo como un, hasta psicólogos y otra parte médicos, ¿no? Entonces, a nosotros nos confían mucha información que es muchas veces muy delicada para el paciente y pues nosotros como profesionales no podemos fallar ante eso, ¿no? Tenemos que tener siempre el respeto y el sigilo profesional. Buenas noches, Muchas doctor. gracias, doctor. Dentro del campo de la medicina deportiva, que es el en el que usted se desempeña, ¿cuáles son los valores que usted considera primordiales aplicar y por qué? Justo conversábamos también con otros compañeros hace unos días atrás de algunos casos que se ha dado en cuanto a al deporte, casos de doping, en donde que por medio de la fisiología deportiva han tratado de sacar ventaja. Tal es el caso del ciclista Lance Armstrong, en donde que al parecer profesionales de la salud fueron quienes
no sé exactamente si de manera premeditada, pues sí hicieron uso de una sustancia, la eritropoyetina, para poder aumentar el volumen de glóbulos rojos en el cuerpo y que así tenga una mayor capacidad aeróbica este deportista. Bueno, al final se descubrió este tipo de trampa y fue despojado de los tours, de los campeonatos de ciclísticos que había tenido este deportista. En la medicina deportiva está implícito también mucho esto de la ética y de la deontología. Siempre que hay competencia, siempre que hay intereses de por medio, va a haber muchas cosas alrededor y pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque van a tratar de ganar a como de lugar. Y bueno, tú sabes, siempre hay influencias, tanto monetarias principalmente, como influencias de poderes políticos y todo. Entonces, sí, el médico tiene que tener muy, muy firme sus principios profesionales para poder cumplir con lo que nosotros hemos jurado al momento de graduarnos de médico. Y te puedo decir, en la práctica profesional yo realmente he tratado siempre de estar al margen de todo lo que es este tipo de actividad hasta cierto punto ilícita, ¿no? Fisiológica, pero ilícita. Entonces, no, realmente yo no he hecho ningún tipo de este tipo de práctica. Y pues, gracias a Dios también no se me han acercado a decirme, ¿sabe qué, doctor? Necesito ponerme esteroides o alguna cosa, ayúdame, no. Buenas noches, doctor. Vale, Espero que se listo. encuentre bien. Bueno, mi pregunta es si usted va a hacer algún valor en específico que usted lo aplica al momento de tener contacto con el paciente. Sí, algo ya habíamos hablado, ¿no es cierto? El respeto hacia la persona, el secreto profesional y también hay que tener mucho cuidado con el respeto a las identidades que tiene cada uno de los pacientes, ¿no? Hay muchos pacientes en este momento que tienen diversas mm, características de género y ahí te implica mucho tu forma de ser, ¿no? Si tú aceptas o no aceptas. Hay personas profesionales de la salud que a lo mejor por su pensamiento, por su lógica de pensamiento, tal vez pueden hacer de menos o pueden mm, evitar tratar a pacientes con características de género diferentes. Sí, se ha presentado, ¿no es cierto?, en mi consulta, claro que sí, pero siempre, como te digo, he tratado yo de mantenerme al margen de eso e independientemente de cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de creencia religiosa, política o también de género, pues hay que darle el respeto al paciente, ¿no? Siempre es un ser humano y desde ahí vamos a partir, desde que nosotros todos somos iguales como seres humanos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Otra pregunta sería, durante su práctica como médico, ¿usted ha tenido algún conflicto para tomar decisiones ético y moralmente hablando? Y de ser así, ¿nos podría contar un ejemplo? Bueno, dando gracias a Dios, no creo que he tenido ninguna influencia en cuanto a lo que yo he pensado, que cómo se debe actuar. Lo realmente sí, siempre es que hay que tener el concepto primum non cere, ¿no? Primero no hacer daño. Entonces, lo primerito que tú tienes que hacer es estar seguro de lo que vas a realizar.
Si es que no estás seguro de lo que vas a realizar, pues deriva al paciente a algún otro colega que tenga un poco más de experiencia. Entonces, siempre ese es el criterio principal. Y de ahí, pues, como te digo, anécdotas ha habido muchas en cuanto a este tipo de influencias que hemos tenido. Otra de las anécdotas que también hay es a nivel de Rusia. Es más, ellos están vetados por el Comité Olímpico Internacional, no pueden participar con el nombre del país, no por Rusia, no pueden participar. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, del año, me parece que era 2016, fueron que hicieron una práctica de, eh, utilizaban sustancias para, no sé, no me acuerdo, no se me viene a la mente este momento, pero parece que fue hormonas, ¿no? Hormonas esteroides, algún sintético de hormonas esteroides, que sistemáticamente iban inyectándoles a los atletas y lógicamente iban teniendo buenos resultados en las competencias, pero después todo, y esto venía desde la presidencia, desde la presidencia estaba incluido, ¿no? Todo una cadena de corrupción. Médicos, secretarios de Estado, todos incluidos en esto, y como secreto de Estado. Al final, bueno, se dieron cuenta y por eso es que Rusia está vetado en la actualidad. Miren, esa es una de las más grandes eh, de ejemplos de este tipo de prácticas no éticas que se pueden dar a nivel mundial. Entonces, de haber casos, este es un caso de los más sonados que ha existido. Pero de ahí, pues casos pequeños, claro, lógicamente sí los vas a encontrar. Pero desde mi práctica clínica, felizmente, y espero que así sea durante toda mi carrera, no existe ningún tipo de esta, de esta práctica ilegal. Ya, muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para usted en realidad es un caso hipotético. En caso de tratar a un deportista de alto rendimiento que acude por una lesión completa del ligamento cruzado anterior y requiere intervención quirúrgica, pero los familiares se niegan a que sea intervenido, a pesar de que el paciente sí desea esta intervención quirúrgica, ¿cuál sería su actuar o cómo sería su accionar? El respeto al criterio del paciente es lo principal. Si es que al menos es un paciente adulto, que a lo mejor eso faltó un poquito ahí especificar, pues el paciente tiene la última palabra. Entonces, ahí tendríamos, y de hecho una patología que necesita ser tratada porque de lo contrario, sabemos que esta patología, si es que no se trata, va a llegar a ser una artrosis de rodilla que le va primero no le va a permitir ya realizar actividad y segundo, pues va a tener una limitación funcional a futuro. Entonces, lo primero tendrías que cuidar la vida del paciente y la salud del paciente, ¿no? Em, si es que hablamos de un menor de edad, ahí sí tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí él está supeditado a las decisiones de los padres. Y ahí tendríamos que pensar dos veces en qué vamos a hacer. Pero lo que como profesionales de la salud nos corresponde es poner las cartas sobre la mesa, explicar todo el cuadro clínico y los posibles daños a futuro. Y una vez que nosotros desde la parte médica hayamos explicado todo lo que tiene el paciente, tanto en pro y en contra, y que la decisión, si es que es menor de edad, estamos hablando, si es que la decisión es no realizarlo una intervención quirúrgica, llevarle al fregador o lo que sea, lamentablemente tendremos que respetarlo. Lamentablemente tendremos que respetarlo. Si es una persona adulta y toma la decisión de que tampoco quiere hacerse una cirugía, no podemos hacer más. Nosotros hemos, desde nuestra parte, dado
todas las características, todas las herramientas, todo para que el paciente pueda tomar la mejor decisión, pero siempre respetando su criterio. Ya, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, en su práctica diaria, ¿cómo describiría usted una atención médica de calidad? Una atención médica de calidad es cuando vos le pones suficiente interés a lo que te está diciendo el paciente y le das el tiempo necesario. Para hacer una práctica médica de calidad, cuando nosotros estudiamos la medicina, nos dan varios criterios de valoración en semiología y nosotros debemos tener tiempo para aplicar todos esos criterios de valoración. Y cosa rara, ¿no? Porque hablando de esto, y valga la oportunidad, hay algunos momentos en la salud pública en donde que más nos califican o nos valoran el número de pacientes atendidos. O también es mucho el volumen de pacientes que tú tienes que atender en un tiempo determinado. Entonces es muy complejo la forma de cómo se trata al paciente. A veces, como te digo, es lamentable, ¿no? Porque llega el paciente y le preguntas los datos, pones en la computadora que le duele la rodilla, te vas a la rodilla y es el paciente solo ha sido rodilla nomás y nada más. No hay nada más en el paciente, la parte psicológica no se le nota, la parte a lo mejor en las últimas patologías de los últimos 15 días tampoco se le pregunta qué ha tenido. El paciente puede tener un problema articular y también tener a lo mejor una caries, por decirte algo, ¿no? Y necesita de derivación a un odontólogo, pues no, tiene que sacar un turno, esperar otros 15 días para ser derivado al odontólogo. Entonces, son cosas que son contradictorias. Pero realmente eso es algo de lo que me detiene mucho para trabajar en la parte pública, porque yo cuando tengo mi consulta privada, lo hago de una manera muy tranquila. Trato de hacer lo mejor posible por el paciente, buscando todas las aristas que sean necesarias para poder dar un diagnóstico primero y después plantear un tratamiento adecuado. Entonces, eso es realmente lo que se debe hacer con los pacientes, darles el espacio para que los pacientes primero nos mencionen todo lo que ellos tienen, desde la parte incluso, como te digo, psicológica, y después desenvolver eso y darles un buen tratamiento y también un buen trato, un buen tratamiento en la parte patológica, pero también un trato con respeto, un trato con lo que dicen en el ministerio, un trato con calidez y calidad. Pero para llegar a un trato con calidez y calidad tienes que tener tiempo para hacer eso, calidez y calidad. Entonces esas cosas sí son muy importantes en el momento de la práctica ya profesional. Gracias, doctor. Bueno, doctor, y yéndonos hacia la parte de lo que son los avances científicos dentro de la medicina, ¿qué opina usted acerca de realizar la investigación en seres humanos? Es un tema muy importante y muy complejo porque en el momento que nosotros topamos la investigación en seres humanos, no es que topamos una investigación en una mesa. El ser humano es, desde su concepción como ser humano, es un ente individual y tiene que ser respetado como tal. Entonces no podemos coger a personas e investigar eh, alguna temática a manera así muy rápida o somera. Hay que hacer una buena práctica de bioética, de odontología. Hay que pasar por un comité de bioética y una vez que tengamos todo este proceso, pues ahí sí, teniendo todos los consentimientos, toda la información del paciente, dándole a conocer todos los aristas del estudio, ahí sí nosotros podemos, una vez que el paciente dice que sí, podemos actuar. De lo contrario, pues no
se limita mucho, ¿no? Se limita la investigación a las personas que desean actuar. Cosa también que es importante mencionar es en el COVID, ¿no es cierto? Imagínate, una pandemia nos cayó de un momento al otro y lo que necesitábamos era una vacuna para el COVID y lo que se hizo es inyectemos la vacuna, ya tenemos unas pruebas piloto, inyectemos la vacuna y claro, no hubo creo que mucho de la parte esta, ¿no? De la ética. ¿Por qué? Porque lógicamente si nos poníamos a hacer todo este proceso, se moría un montón más de gente, ¿no? Entonces, hay situaciones y situaciones. Pero claro, lógicamente la pandemia es una situación muy extrema en donde que a lo mejor ahí sí se saltaron algunos procesos. Pero cuando es un proceso normal, sí hay que respetar todos los pasos, incluyéndolos en eso al Comité de Bioética y el consentimiento informado del paciente. Hay que tener muy en cuenta eso en las prácticas de investigación. Listo, doctor. Hablando de este mismo tema acerca de la investigación en seres humanos, ¿usted consideraría ético investigar en las personas, así sea con el fin de encontrar o mejorar los tratamientos terapéuticos para lograr un avance en lo que sería la medicina deportiva? Lamentablemente, si es que nosotros investigamos en otro tipo de seres humanos, de seres vivos, no, a lo mejor no tendríamos los resultados esperados que queremos encontrar en seres humanos. Entonces, es necesario, sí es necesario, sí es importante, sí es importante, pero que lógicamente hay diferentes pasos para llegar a eso. Poniéndote un nuevo medicamento. Un nuevo medicamento no puedes coger y aplicar pruebas piloto a gente. Sí, sí necesitas tener estudios a lo mejor en otro tipo de especie, ¿no es cierto? A lo mejor podría ser en ratones, que son los que son más para investigación, ¿no? Los que tienen un poco más de características de investigación. Y luego, después de un proceso, ahí sí, ya cuando tienes algunos resultados que pueden ser extrapolables a lo mejor al humano, también con todo el proceso, llevarlo al humano.